Bien, continuamos entonces con el segundo módulo de esta unidad. Vamos a estudiar ahora las llamadas cuádricas centrales y vamos a utilizar para ello lo que hablamos sobre formas cuadráticas y su diagonalización. Comencemos. Entonces, una cuádrica central en Rn se define como el conjunto de nivel 1 de una forma cuadrática phi en Rn. Es decir, sigma sería la cuádrica central, el conjunto, y está definido como la imagen inversa de 1. Esto es lo que se llama conjunto de nivel 1, donde phi de Rn a R es una forma cuadrática, de acuerdo a lo que discutimos antes. O sea, piensen entonces que phi es una función que tiene Rn como dominio y R como codominio. Y dentro del codominio tomamos el valor 1 y consideramos ahora todas las preimágenes de ese valor 1. Eso es lo que se denota así, imagen inversa de 1. Esta phi a la menos 1 no es inversa de phi, no confunda con eso. Phi probablemente no va a ser invertible acá, ¿sí? Sin embargo, esta es la notación estándar y tienen que interpretarlo en el contexto. Estamos hablando entonces de la imagen inversa de un elemento. Todos los elementos de Rn que cuando le aplicamos phi aterrizan en el 1. Eso es lo que se denota así. Y vamos a llamar sigma a ese conjunto. Entonces ese conjunto va a ser una cuádrica central si es que la función phi es una forma cuadrática. Esa es la definición. Entonces, ciertamente hay casos particulares que nos interesan más. Comencemos con el caso n igual a 2, que son las llamadas secciones cónicas. Entonces, fíjense, la forma general centrada para ese conjunto sigma va a ser el conjunto de elementos x igual a x1, x2, o sea, están en R2, tales que se cumple esta ecuación que está aquí. ¿Okay? A por x1 cuadrado más 2bx1, x2 más c por x2 cuadrado igual a 1. Este es un polinomio entonces de segundo grado homogéneo en dos variables y estamos pidiendo que valga 1, es decir, estamos considerando todos los puntos de R2 que bajo cierto mapa aterrizan en el valor 1. Este conjunto que está expresado aquí es exactamente phi a la menos 1 de 1, o sea, es la imagen inversa de este valor 1 mediante un cierto mapa phi. ¿Cuál es ese mapa phi? Exactamente el que tiene esta expresión polinomial que está en el lado izquierdo de esta igualdad. O sea, phi de x tiene que ser dado por esta expresión polinomial. Y lo que ya estudiamos nosotros es que al tener una expresión polinomial de esta forma, de segundo grado homogénea, se puede expresar en forma matricial, como aquí transpuesta bx, donde b es la matriz simétrica que se construye a partir de estos coeficientes. Entonces a y c, que son los coeficientes de las componentes que están al cuadrado, van en la diagonal. Y en la diagonal secundaria aparece este coeficiente dividido 2. ¿Okay? Entonces acá estamos aplicando esa construcción de la matriz B a partir de la forma cuadrática dada que habíamos visto en el módulo anterior. Y lo que sabemos también es que esta matriz, como es simétrica, admite esta factorización que está aquí. O sea, existen matrices P y D diagonal, o sea, P es ortogonal y D es diagonal, tal que este producto de matrices es exactamente la matriz B que tenemos aquí. Supongamos que esa matriz diagonal D tenga elementos lambda mu. Sabemos que lambda mu entonces son los autovalores de la matriz B. Y definiendo I como P transpuesta X, que fue lo que habíamos visto en el módulo anterior, vamos a llamarlo I1 y I2 a sus componentes. Entonces el mismo conjunto sigma que estamos analizando se convierte en la siguiente expresión. Son los elementos I1 y I2 tales que se cumple esta ecuación. O sea que en realidad entonces lo que estamos diciendo es que el conjunto sigma es el mismo, sigue siendo la imagen inversa de 1 mediante el mapa phi, mediante este mapa phi que está acá. Solo que estamos expresándolo en una coordenada diferente al mapa phi, de tal forma que su expresión está diagonalizada.
Entonces obtenemos que el mapa phi expresada en esas coordenadas es simplemente esta expresión que estoy indicando acá. Y esto nos permite hacer una clasificación de las cónicas, estudiando precisamente estos autovalores lambda y mu. Entonces, si lambda por mu es negativo, acá ustedes pueden recurrir a su curso de geometría analítica. Esto está en la forma canónica de una cónica centrada, donde los signos o la relación de signos que hay entre lambda y mu irá determinando de qué cónica en particular estamos hablando. Entonces, si lambda por mu es negativo, entonces estamos en el caso de una hipérbola. Si lambda es positivo y mu es positivo, entonces tenemos una elipse que abarca el caso particular de la circunferencia cuando lambda es igual a mu. Si ambos autovalores son negativos, tenemos el conjunto vacío. Si lambda por mu es 0, tenemos dos situaciones otra vez. El determinante de b es igual a por c menos b cuadrado igual a 0. Esto es lo que está indicando el hecho de que este producto sea 0. Recuerden que el determinante de b es igual al determinante de la diagonal d. El determinante de la diagonal d es este producto lambda por mu. Si esto es 0, quiere decir que el determinante de b, que es a por c menos b cuadrado, tiene que ser 0 también. En ese caso tenemos rectas paralelas si a más c es positivo, o el conjunto vacío si a más c es menor o igual que 0. Acá simplemente estamos aplicando conceptos de geometría analítica a esta ecuación canónica que tienen aquí de la cónica. Aplicar esos conceptos de geometría analítica es complicado acá, en la forma no diagonalizada. Entonces básicamente lo que estamos logrando con esta teoría de diagonalización de matrices simétricas y formas cuadráticas es, dada la ecuación general de una cónica central, lo replanteamos como la imagen inversa de una forma cuadrática, expresamos esa forma cuadrática en forma matricial y diagonalizamos su matriz V, de tal forma a obtener una forma diagonalizada de esa forma cuadrática que nos permite reescribir el conjunto sigma en esta forma más simple y canónica. Okay. Vamos a ver un ejemplo bien detallado de cómo funciona esto. Hay una nota, es que los autovectores determinan los ejes de simetría de las cónicas. Entonces vamos a ver eso en un ejemplo. Tomemos esto que está aquí. 4x cuadrado más 2y cuadrado más 4 por x igual a 12. Entonces lo primero que vamos a hacer es normalizar este término independiente. Dividimos entonces toda esta igualdad entre 12 y obtenemos esto que está aquí. Esto está en la forma que pusimos en nuestra definición de cuádrica central. Y le corresponde entonces phi de xy, que está dada por esta expresión polinomial que está en el lado izquierdo. Entonces phi de xy es esta expresión que está aquí. Y nosotros ya sabemos que a esto está asociada una matriz V que se construye como los coeficientes de las componentes al cuadrado van en la diagonal, están aquí. Y en la diagonal secundaria aparece el coeficiente del término del producto cruzado dividido 2. Entonces aparece un sexto y un sexto. Esta es la matriz entonces que representa esta forma cuadrática. Diagonalizamos esa matriz, obtenemos sus autovalores y autovectores. Aquí yo ya pongo los dos resultados. Obtenemos que el lambda 1 es este valor que está aquí y está asociado, o sea, un autovector asociado es esto que indico aquí. ¿Okay? Todo esto es trabajoso, chicos, ¿sí? Ustedes tienen que hacer el proceso de diagonalización, pero entendemos que ya saben hacer eso, entonces yo me estoy ahorrando ese tiempo. Se diagonaliza la matriz B, se obtiene su autovalor, autovector asociado, otro autovalor, otro autovector asociado. Entonces con estos datos tenemos todo lo necesario para diagonalizar la matriz B. Entonces la matriz D diagonalizada, pero la matriz B diagonalizada va a ser una matriz D y en su diagonal van a estar precisamente los autovalores que ya tenemos calculados, lambda 1 y lambda 2. Y conformamos la matriz P, que tiene por columna
estos autovectores B1 y B2, pero normalizados. Eso es importante que recuerden. Al calcular los autovectores es muy probable que no salga normalizado. Ellos ya van a ser ortogonales. Eso es propiedad de que autovectores asociados a autovalores diferentes de una matriz simétrica ya siempre son ortogonales, pero pueden tener norma no unitaria, entonces hay que normalizar, y eso es lo que indica aquí con el techito. Entonces estos son los mismos autovectores que están acá normalizados como columnas, y esa es nuestra matriz P. Entonces definimos un nuevo vector cuyas componentes vamos a llamar ST transpuesto, para verlo como columna, como P transpuesta aplicado a las componentes originales de mi vector, xy. O sea, aquí estamos haciendo el cambio de variable que ya vimos en el módulo anterior. P transpuesta por la variable antigua nos da nuevas variables, y en esas nuevas variables la forma cuadrática tiene la forma diagonalizada que estoy indicando acá, es lambda 1 por la variable s al cuadrado más lambda 2 por la variable t al cuadrado. Y nuestro conjunto sigma, que era la imagen inversa de esta forma cuadrática que está aquí, que es el conjunto de puntos que satisface esta ecuación original, se representa simplemente entonces como los puntos ST que cumplen esta ecuación, que ya está en forma canónica, entonces diagonalizada. Acá entonces es fácil analizar y vemos que, de acuerdo con nuestra clasificación, lambda 1 es positivo, lambda 2 también es positivo. Entonces estamos tratando con una elipse. Esta elipse, que yo la dibujo ahora en los ejes S y T. O sea, si ustedes consideran ahora coordenadas ST, en esas coordenadas, esta es una elipse centrada, no rotada. ¿Cómo queda orientada la elipse? ¿Hacia dónde es más alargada y hacia dónde es más corta? Eso depende justamente de la relación de valores entre lambda 1 y lambda 2. Fíjense que lambda 1 es mayor que lambda 2. ¿Okay? Acá tenemos, en el numerador se están sumando estos valores, acá se están restando. Entonces lambda 1 es mayor que lambda 2. Y lo que siempre ocurre, fíjense, si nosotros queremos conocer estos puntos donde la elipse intersecta los ejes S y T, pongamos, por ejemplo, t igual a 0 en esta ecuación. Entonces obtenemos que S es más menos raíz de 1 sobre lambda 1. Como lambda 1 es mayor que lambda 2, 1 sobre raíz de lambda 1 va a ser menor que 1 sobre raíz de lambda 2. 1 sobre raíz de lambda 2 es el punto en que la elipse corta el eje T. Entonces podemos agregar esos puntos así. Ustedes ven aquí. Estos puntos de intersección con los semiejes positivos tienen estas coordenadas. 0 para el valor de S y para el valor de T 1 sobre raíz de lambda 2. Y el otro es 0 para el valor de T, que está en la segunda componente, 1 sobre raíz de lambda 1 para la primera componente. Y aquí es donde le estoy diciendo que importa la relación de orden entre lambda 1 y lambda 2. Al ser lambda 1 mayor que lambda 2, esta expresión queda menor que esta otra. Por tanto, la elipse queda alargada sobre el eje T. ¿Okay? Ahí indicamos con sigma esa elipse. ¿Cómo quedaría esto en el plano cuyas coordenadas son x e y, que son nuestras coordenadas originales? Vamos a dibujar ahí esas coordenadas. Y lo primero que vamos a hacer es identificar allí los autovectores, ¿okay? Que indicamos así. Entonces noten que B1 está acá, tiene ambas componentes positivas, entonces es este vector que estoy dibujando aquí. B2 tiene una componente negativa, que es su primera componente, entonces tiene esa componente negativa, y en la segunda componente ambas tienen componente 1, entonces acá si yo trazo la línea de y constante igual a 1 estaría pasando por la punta de ambos vectores. Y ellas son ortogonales, eso ya mencionamos hace rato. Entonces estas direcciones, estos vectores están dando las direcciones de ciertos ejes, que son precisamente los ejes de la elipse. Veamos cómo obtenemos la elipse allí. Nosotros sabemos esto. Las coordenadas en el plano XY están dadas por la matriz P
multiplicadas por las coordenadas en el plano ST. ¿De dónde viene esto? Viene de acá, de nuestra definición. ¿Okay? Nosotros habíamos definido estas nuevas variables como P transpuesta por las antiguas. Si queremos las antiguas, pasamos P transpuesta inverso hacia el otro lado. Como P es ortogonal, la inversa de P transpuesta es simplemente P. Y ahí obtenemos esta ecuación. Veamos un par de puntos. Apliquémosle esa matriz P a este punto que está aquí. Ok. Este tiene coordenadas 0, 1 sobre raíz de lambda 2. Le damos eso como vector, columna a la matriz P. Y vean, si multiplicamos P por un vector de esta forma, estamos extrayendo la segunda columna de P multiplicada por este factor. Entonces obtenemos esto que está acá, 1 sobre raíz de lambda 2 veces la segunda columna de P, que es el vector V2 normalizado. Y entonces este punto aparecería en algún lugar así. Okay. No estoy dibujando a escala esto, pero como es un múltiplo del V2 normalizado, este V2 no tiene norma 1, pero su normalizado apunta en el mismo sentido, y un múltiplo de eso me va a dar el puntito que pinto allí, que es entonces esto que está aquí. Si aplicamos P al otro punto que marcamos en la primera gráfica, si multiplicamos P por un vector de este tipo, lo que estamos haciendo es extraer la primera columna de P multiplicada por este factor. Entonces obtenemos esto. Quiere decir que aparece un punto en la dirección de 1. Entonces aparecería algo así. Ok, podríamos hacer eso con todos los puntos de la elipse o con algunos puntos relevantes. Por ejemplo, sabemos que si aplicamos esa P a este punto de abajo, obtendríamos el simétrico de este punto hacia el otro lado. Y si aplicamos a este punto, obtendríamos el simétrico de este punto hacia el otro lado. En general, lo que obtendríamos es una elipse de esa forma. Y entonces, eso que está en azul es P, la matriz P pensada como transformación aplicada a todo el conjunto sigma que está pintado aquí. ¿Okay? Eso nos da entonces la elipse rotada acá en el plano XY. Y S y T serían esos ejes rotados allí entonces. Entonces, si fuésemos a graficar la elipse original, esta que está acá, con las variables X e Y en el plano XY, obtendríamos esta elipse rotada, la cual es relativamente más complicada de analizar. Ustedes ya saben analizar esto por geometría analítica. Acá lo que estamos haciendo es simplemente ver cómo se puede realizar ese tipo de análisis aplicando los conceptos de diagonalización que venimos estudiando. En parte porque estos conceptos son fácilmente adaptables a dimensiones más altas. Recuerden que nosotros definimos las cuádricas. Vamos a retroceder un poquito. Definimos las cuádricas en Rn. ¿Okay? Son imágenes inversas del valor 1 mediante formas cuadráticas que van de Rn a R. O sea, en principio tendríamos subconjuntos de Rn para cualquier dimensión. Y el tratamiento a través de esta teoría de matrices y formas cuadráticas y diagonalización es sistemática. Ahora mismo lo que estamos haciendo es simplemente ver cómo este formalismo recupera resultados que conocíamos en situaciones familiares, como las secciones cónicas cuando n es igual a 2. Ok, entonces tenemos este ejemplo aquí. Vean que yo acá puse los dos gráficos a modo de explicación, pero ustedes al tener sus autovectores y autovalores tienen mucha información ya de la elipse sin tener que dibujarla, o pueden elegir cuál dibujar. Si ustedes no quieren dibujar acá en el plano ST, se quieren quedar directamente con su plano XY, lo que saben es que los autovectores entonces les dan la dirección de los ejes de la elipse. Y
donde mismo la elipse corta a esos ejes se analiza mediante los autovalores. ¿Okay? Entonces, este puntito que está acá, acabamos de verlo, es 1 sobre raíz de lambda 2 veces el vector, 1 sobre raíz de lambda 1 veces el vector B1 normalizado. El vector B1 normalizado ustedes lo tienen de este cálculo. Acá está B1. Si lo normalizamos, vamos a tener sus componentes. Las componentes del vector B1 normalizado. Entonces, multiplicando esas componentes por este factor, obtenemos exactamente las componentes de este punto o sus coordenadas. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de hallar estos puntos. Los puntos críticos. Por ejemplo, basta hallar 2 de ellos. En el caso de la elipse al menos es simétrica. Entonces, si hallan este punto y este punto, ustedes ya pueden tener una idea de cómo está la elipse allí. ¿Okay? Entonces, hasta allí vamos a analizar este caso. Hay algunas cosas más que se pueden estudiar acá. Excentricidad, por ejemplo, en la elipse. Voy a dejar eso como una pelota picando para que gente curiosa pueda averiguar un poco más. No vamos a llegar a pedir esas cosas en los exámenes de este curso, por lo menos. ¿Qué pasa con n igual a 3? En n igual a 3 tenemos las llamadas superficies cuádricas centrales. Entonces, la forma general de esas superficies es como está aquí indicado en azul. O sea, son puntos de R3 que satisfacen una ecuación cuadrática de segundo grado homogénea en las tres variables. Entonces tenemos x1 cuadrado por a más x2 cuadrado por b más x3 cuadrado por c, que son los términos con componente al cuadrado. Luego tenemos los productos cruzados, x1, x2 por un coeficiente 2d, x1, x3 por un coeficiente 2e, x2, x3 por un coeficiente 2f. Esto ya está en cierta forma normalizada porque solo aparecen los productos cruzados con el primer índice menor que el segundo. Todo esto igual a 1. Entonces, este es el conjunto sigma que nos interesa estudiar. Es una superficie cuádrica. Y análogamente al caso anterior, esto se puede replantear como la imagen inversa del 1, de este 1 que está acá, mediante una función phi, donde phi es una forma cuadrática dada mediante esta expresión, siendo b la matriz que se obtiene a partir de los coeficientes de esta expresión polinomial. ¿Okay? Por el mismo criterio antes, los coeficientes de los términos que están al cuadrado van en la diagonal y los que están fuera de la diagonal se calculan tomando la correspondiente entrada. Por ejemplo, acá esta es la entrada 1, 2. Vamos entonces al término con producto x1, x2, tomamos su coeficiente y lo dividimos entre 2 y se copia en forma simétrica respecto a la diagonal. Aquí se va construyendo entonces la matriz B. Esa matriz es simétrica, por tanto admite una diagonalización ortogonal, como se indica aquí. Entonces llamemos lambda 1, lambda 2, lambda 3 a los autovalores de la matriz B y pongamos el cambio I igual a P transpuesta X. Nosotros sabemos que al hacer eso conseguimos simplificar la expresión de sigma como esto que está aquí. Aparece simplemente ya los términos al cuadrado multiplicado por los autovalores. Y 1, y 2 y 3 son las componentes de este nuevo vector I que se calcula mediante esta expresión. Okay, y aquí de nuevo entonces lo que logramos es transformar la forma general de la cuádrica a una forma canónica, donde podemos aplicar el nuevo concepto de geometría analítica para clasificar de acuerdo a los signos de lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Okay, le dejo acá una lista de esa clasificación. Por ejemplo, si los tres autovalores son positivos, estamos en el caso de un elipsoide, que captura el caso de la esfera cuando los tres autovalores son iguales. Si, por ejemplo, lambda 1 y lambda 2 son positivos, pero lambda 3 es negativo, tenemos un hiperboloide de una hoja. Okay. Y el autovector, en este caso 3, o sea, el autovector correspondiente al lambda 3 sería el eje del hiperboloide de una hoja, el eje que no intersecta al hiperboloide.
Si lambda 1 es mayor que 2, menor que 0, lambda 2 y lambda 3 son negativos, tenemos un hiperboloide de 2 hojas. Y en este caso tenemos dos ejes que no intersectan al hiperboloide, que son los correspondientes al autovector de lambda 2 y al autovector de lambda 3. Y el eje correspondiente al autovector de lambda 1 sí intersecta al hiperboloide, a ambas hojas. De nuevo tenemos una situación de conjunto vacío. Aquí está mal, perdón, esto tiene que ser negativo. O sea, si los tres autovalores son negativos, tenemos conjunto vacío. Si uno de los autovalores, pongamos el tercero, fuese nulo, entonces tenemos que sigma es el producto cartesiano de S cruz R, donde S entonces cumple esta ecuación que está aquí, o sea, es la ecuación de una circunferencia, y la base es esa circunferencia. Entonces tenemos un cilindro, R acá son los números reales, pero no expliqué eso. Sigma se reduce entonces a S, producto cartesiano de los números reales, donde S es una circunferencia. ¿Okay? Entonces tenemos un cilindro con esta base. Perdón chicos, no una circunferencia. La base va a depender de los autovalores lambda 1 y lambda 2. ¿Okay? Reducimos nuestra forma cuadrática que dependía de 3 variables a una que depende solo de 2. Entonces esta S que está acá cae en el caso de las cónicas que estudiamos antes. Entonces hay que analizar los signos de lambda 1 y lambda 2 para determinar qué cónica es esta que está acá, si es una elipse, circunferencia o hipérbola. Ok, parábola no estamos considerando porque estamos estudiando las cónicas que vienen de formas cuadráticas. Recuerden que la forma cuadrática es un polinomio homogéneo de segundo grado. La ecuación de la parábola no es homogénea de segundo grado. ¿Okay? Se puede adaptar esta teoría de matrices simétricas y su diagonalización al estudio de las parábolas también, pero el tratamiento requiere un poco más de detalle. No entra en este contexto general que estamos viendo por el hecho de que no es homogénea la ecuación de la parábola. Tampoco estamos estudiando acá las cuádricas que no sean centrales. Si no es central, si el centro o el vértice de nuestra cuádrica no está en el origen, tenemos el caso de cuádricas desplazadas. Ese desplazamiento implica que los mapas involucrados ya no son lineales, son mapas que se llaman afines. Es una combinación de un mapa lineal con una traslación. Eso también se puede estudiar, pero nuevamente hay que hacer un tratamiento especial de ese desplazamiento. Entonces no es tan directa la aplicación de la teoría que estamos viendo ahora, y como no queremos complicar demasiado en una primera incursión, nos limitamos al caso de las centrales. Aquí entonces le dejo como nota nuevamente que los autovectores determinan los ejes de simetría. Y por ejemplo, como mencioné en el caso del hiperboloide de una hoja, el autovector correspondiente al autovalor negativo determina el eje que no corta al hiperboloide, el eje de simetría que no lo corta. El hiperboloide de una hoja tiene otros ejes de simetría que sí cortan a la superficie, y esos ejes vienen determinados entonces por los autovectores asociados a estos dos autovalores positivos. Okay. En los ejercicios prácticos vamos a proponerle algunos ejemplos concretos para que puedan ensuciarse un poco las manos y visualizar eso, así como hicimos acá con el caso de la elipse. Ok, entonces eso es todo. Gracias por su atención.